Las cargas de determinar esta conexión es una carga diagonal de 250 calibras, que descompuesto en esta pendiente 2:1, la horizontal me da el H223 y la vertical me da 111. ¿Sí? Entonces, tomo ese ejemplo, ¿no? Y vamos a hacer una conexión que incluye el momento, y vamos a usar el método simplificado, pero es el método más conservador. Aquí le he puesto algunos datos. Aquí voy a tener una viga 14 por 78, mi columna va a ser una 12 por 65, ¿ya? Y voy a colocar tornillos de 7 octavos de 0,490. En principio estoy colocando aquí 8 o 10 tornillos, voy a ver cómo funciona. Voy a colocar una diagonal, mi fuerza es 250, que se descompone en una horizontal de 223 y una vertical de 111. Mismo dato anterior, pero entonces, supuestamente esta conexión la he diseñado por los métodos anteriores de fuerzas axiales, horizontal y vertical, pero no he considerado el momento. Como hay un momento, en vez de hacer todo el análisis de los tornillos por flexión, que es un análisis largo y complicado, este método simplificado me permite diseñar conservadoramente, sobredimensionando, la conexión para la existencia de un momento. ¿Qué hago? ¿Ya? Se asume que esta conexión fue diseñada correctamente sin incluir el momento. Cumple T máximo, corte máximo y P máximo en correcciones de apoyo. Ahora yo quiero verificar si cumple condiciones para el momento. ¿Ya? El primer problema vamos a hacer si mi conexión la consigo corte-fricción. El segundo problema lo consigo apoyo o aplastamiento. ¿Ya? ¿Ya? El perfil viga es el 14 por 78, el perfil columna es el 12 por 58 y el perfil 2L, que está acá, es un 2L 6 por 3,5 por 1,5. Todos los perfiles son de 0,36, para no confundirlos. ¿Sí? De acuerdo a la tabla, los tornillos que estoy usando son de 7 octavos, entonces 7 octavos de 0,490, voy a 7 octavos 490, y el T máximo que llevan estos tornillos, de acuerdo a la tabla, es de 49 milímetros o 40 cali. ¿Sí? Cuando yo tengo una conexión tipo corte-flexión, ya voy a reducir el esfuerzo de corte permisible con la siguiente fórmula. Tengo una fórmula para tornillos a 325 y una fórmula para tornillos a 490. Estos valores de 20 y 15, que son los especificados, los reduzco a un valor menor con esta forma de conexión, el valor 1, y les resto el esfuerzo de tracción real por el área del tornillo y por el T máximo que sale de la tabla que está acá arriba. En nuestro caso, el T máximo para nosotros va a ser 49. Como tengo tornillos a 4,90, uso la línea amarilla. Entonces tengo que reducir este FB a 20. Entonces, me vengo a mi problema. Me ocurre que mi carga vertical era 118, mi carga horizontal era 223. Estoy colocando tornillos de 7 octavos, el área de tornillos de 7 octavos es 0,60, y estoy colocando mi conexión, como me dibujo acá, 1, 2, 3, 4, 5 tornillos, uno a cada lado, total 10 tornillos en esta conexión. También después puedo hacer análisis de este punto, estoy analizando este punto, como está con la flecha, analizar esta conexión. Entonces, hago mi análisis y calculo los esfuerzos reales, que es la fuerza horizontal, la fuerza vertical, la fuerza horizontal, dividido entre el área total proporcionada por los tornillos, 10 tornillos, de 0,60 cada uno. Yo obtengo que el esfuerzo real es 18,63 y el esfuerzo real es 37. Si fuese conexión solamente sin momentos, este es menor a 20, este es menor a 54, por lo tanto esta conexión cumple porque son los esfuerzos permisibles de mis tablas de FB y FT, que son los que están. Pero como hay momentos, sin momentos yo tengo esto, 18 menor a 20, 37 menor a 54. Como existen momentos, el esfuerzo de corte de 20, yo lo tengo que reducir de esta forma. ¿Qué hago? Agarro 20, 1 menos el esfuerzo de tracción real es 37,27, el área del tornillo es 0,60 y el T máximo de la tabla de arriba era 49. ¿Qué ocurre con esta reducción? El esfuerzo permisible al corte es 10 y mi esfuerzo
real al corte es 18, por lo tanto no cumple. 18 tiene que ser menor al FB, y el FB es 10 y el otro es 18. ¿Qué opciones tengo? ¿Ya? Para mejorar. Cambio el diámetro del tornillo. Tendré que hacer todito el ejercicio desde el principio, y subir un tornillo de un cuarto, 1,5, no sé. Otro, cambiar el ordenamiento de tornillos, que no es muy lógico. ¿Por qué? Porque en esta conexión yo tengo tornillos separados 1, 2, 3, 4 a la izquierda y a la derecha del angular, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Poner un tornillo al medio va a ser desequilibrada, entonces no puedo mover esos 9 tornillos, ¿sí? En esa posición, ¿sí? Entonces la posición no la puedo modificar. El otro es mejorar el caer del tornillo, pero el tornillo que estoy usando es el tornillo A490, que es el tornillo más resistente que existe, entonces no puedo mejorar. Puedo incrementar el número de tornillos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy aquí casi 10 menor a 18, tengo que subir la resistencia, bajar la resistencia de este para que pueda entrar acá. Entonces, ¿qué pasa? Si le aumento el número de tornillos, este número va a bajar. Entonces, ¿qué puedo? Le pongo 6 filas, 12, 7 filas, 14, 8 filas, 16. ¿No? Ocurre que si yo aumento el número de tornillos de 5 filas a 8 filas, de 2 tornillos, o sea, de 10 tornillos, me subo a 16 tornillos, que lo he hecho después de hacer varios tanteos, por supuesto. ¿Ya? Me pasa lo siguiente: el 10 lo cambio por 16, este esfuerzo se baja a 11, este esfuerzo se baja a 23. Pongo la forma de corrección, pongo el FT por el área del tornillo, por el T máximo del tornillo, me sale 14. Entonces, 11 menor a 14, 23 menor a 54, y la conexión con este incremento de tornillos de 10 a 16 cumple. Entonces, de esa manera, yo absorbo el efecto de los momentos sin tener que hacer un cálculo adicional más complicado. Hay un cálculo adicional, seguramente un cálculo adicional más complicado, no tenga que subirme a 16 tornillos, de repente con 12 me funciona, o con 14, no sé. Con 10 no me va a funcionar, pero con algún valor entre 16 y 10 sí, ¿no? Pero con esto tengo una conexión conservadora, que me hace un cálculo muy rapidito, no tengo que pasarme una manera entera para calcular una conexión. De esa manera decido que esta conexión funcionaría con 16 tornillos para una conexión tipo corte. ¿Qué pasa si la conexión es tipo aplastamiento? En aplastamiento ahora corrijo el esfuerzo, el FT. El FT para hacer otros 25 era 50, 40, y para el A490 era 54. Aplico esta fórmula, coloco 50 y 65 en esta fórmula, aplico la fórmula para mis tornillos A490, y lo que tengo que hacer aquí es ahora la conexión cumplida. Hemos visto ya que cumplía. Entonces, pongo los momentos y corrijo el FT, pongo 65 menos un menor a 54. Calculo, como calculo antes, el FB y el FT es exactamente los mismos valores anteriores, menor a 20, menor a 54, sin momentos de conexión. Cumplía para FB 20 y para FT 54. Pero como hay momentos, este FT de 54, yo lo tengo que corregir a que sea menor a 54, ¿sí? Con esta fórmula. Agarro y le pongo la fórmula, pongo 18, 63, 39 y me sale 35. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? 35 es el nuevo valor. El valor real es 37, a 35 no cumple. ¿Ya? El FB no hay problema porque es 18 menor a 20, no tengo que corregir. Como no cumple, tengo que poner más tornillos. Entonces, si en vez de poner 5 tornillos, o sea, 10 tornillos en 5 filas de 2 tornillos, me meto una fila más, porque es muy poquita la diferencia, fíjense, de 35 a 37. Entonces le pongo 2 filas más de tornillos. En vez de 10 pongo 12. Corrijo el FB real, corrijo el FT real, los dos cumplen, ¿ya? Pero como hay momentos, corrijo por la existencia de momentos, pongo mi fórmula y ahora cambio este valor a 15,53, me da 40, que es menor a 54. ¿Qué pasa? 40 es el permisible, 31 es el real, cumple. 20 es el permisible, 15 es el real, cumple. Por lo tanto, esta conexión aumentándole a 12 tornillos cumple. Si yo comparo
el caso de aplastamiento-apoyo, como el caso de corte-fricción. Evidentemente, el corte-fricción es más crítica, no requiere más tornillos. Por lógica, esta conexión va a fallar cuando hay momentos por corte, no por aplastamiento, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de esto. Y de esa manera llevó a cabo el análisis de tornillos en flexión, precisamente. Y les voy a pasar una práctica número 6 que tiene dos ejemplos, ¿sí? Para tornillos y tiene dos problemas para soldadura. Entonces, con esto que tienen, ustedes pueden hacer el ejercicio de calcular una conexión con tornillos, ¿sí? No tienen que presentarla, pero forma parte del avance de la materia. ¿Alguien tiene alguna pregunta de tornillos? Salir de este archivo. Me voy a entrar a mi tabla y voy a levantar ahora el archivo de soldadura. El libro de McCormack y de otros libros, y lo he resumido de la forma más didáctica posible. Hay mucha explicación, bla, 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 ¿sí?, en este tema, y los ejercicios y problemas son muy sencillos. Supuestamente este tema lo tenía que tocar Gonzalo Arteaga y a mí ya no me tocaba, pero no sé qué les explicará hasta tiempo Gonzalo Arteaga, por lo tanto yo lo voy a desarrollar en el día de hoy. Entonces, ya. ¿Qué vamos a hacer? En la soldadura vamos a unir dos partes metálicas, calentando sus superficies hasta un límite plástico, o sea que sea chicle, y los electrodos van a fluir y se van a unir una pieza de metal con otro metal. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ese es el objeto. ¿Ya? ¿Cuándo se empezó a hacer trabajos con soldadura? Muchos miles de años. ¿Sí? ¿Ya? En la antigua Grecia ya se trabajaba con soldadura, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya? Y muchos, posiblemente incluso antes de eso. ¿Ya? La soldadura antigua era un proceso de forjar metales, calentarlos a cierta temperatura, ¿ya? Y unidos a golpe de martillo. No se usaban elementos de soldadura. ¿Ya? En las últimas décadas se ha requerido gran importancia en la ingeniería estructural, pero con la siguiente limitación: si yo sueldo la estructura a dos elementos, esa conexión es como un empotramiento, es dura, está sujeta a momentos, cortes verticales y cortes horizontales, verticales más momentos. Si por alguna razón esa conexión me falla, yo tengo que modificar mi estructura, tengo que desoldar. Antes de soldar, recaliento el material, lo debilito, y a la larga tengo que quitarle 10 centímetros a mi viga, 10 centímetros a mi columna para volverlas a unir. Entonces no es tan fácil modificar la conexión con soldadura como es con tornillos. Tornillos desarmo, traigo otro perfil, lo cambio y el perfil anterior lo uso para otra cosa. Aquí causo un daño irreversible a la estructura, la cual evidentemente la resuelvo en vez de una casa de 3 metros que una casa de 2,80. Entonces hay una explicación. Tenía dos grandes ventajas la soldadura, ¿ya? Antes tenía muy poca resistencia a la fatiga, por eso no la utilizaba, ¿ya? Y era imposible asegurar la calidad de la soldadura. Podía haber soldado mal, podía entrar vacíos, podía haber y se hacen muchos análisis a la fecha para solucionar esto. Entonces, la American Welding Society, que es la Sociedad Americana de Soldadura, tiene algunas especificaciones, ¿ya? El día de hoy se permite usar en todos los trabajos estructurales, excepto con cierto grupo de puentes. Los puentes no conviene soldarlos porque la vibración del tráfico, el cambio de sentido del tráfico causa efectos de fatiga y se raja la conexión, porque es muy rígida. Mientras si pones tornillos, lo que pasa es que los tornillos se sueltan. Después de 5 años mandas 2 buenos ayudantes y te vuelven a apretar los tornillos y la estructura no se daña. Entonces, en puentes donde hay incluso elementos de vibración, se utiliza con preferencia y recomendado los tornillos, no así la soldadura. Entonces, ¿qué ventajas tendría la soldadura en esta situación? ¿Ya? Primero, eliminas gran parte de las placas de Millennium Palmer. Supuestamente, si Superman te ayuda de posgrado Batman y Flash Gordon, ¿ya? Entonces no tienes que hacer agujeros,
juntas las estructuras, calientas, Superman la jala, el otro la empuja y se cuelga. ¿Sí? ¿Ya? No es necesario calcular agujeros. ¿Ya? ¿Ya? Eliminamos las cabezas de tornillos de remaches que muchas veces en la superficie plana se vuelven un objeto para tropezarte, sacarte, romperte la nariz de un tropezón. ¿Sí? ¿Ya? Puedes ahorrar peso en la estructura como el 15%, ¿ya? Lo que te implica que tu conexión a la fundación requiere una fundación con menos solicitación de lo que es con tornillos. ¿Sí? A veces requiere menos trabajo porque un soldador puede ser una cuadrilla remachadora de 4 hombres, sí, pero es una mano de obra la cuarta parte, el 25%. ¿no? Se aplica con mayor incidencia que los remaches y con los tornillos en ciertos casos. ¿sí? Una columna de tubo de acero, ¿cómo la conecto? Con tornillos, ¿sí? Con remaches. ¿sí? Con soldadura le pongo la gotita y pueblo las dos partes. ¿sí? Las estructuras soldadas son más rígidas. La conexión entre dos elementos se considera un empotramiento. ¿sí? Al unir las partes, se hace que las estructuras realmente sean una estructura continua, una viga continua, realmente es continua con la soldada. Cuando es atornillada, la conexión atornillada, como se puede soltar y permite cierta rotación, ¿ya? Es más una conexión semi-articulada. ¿sí? Las estructuras de remache atornilladas tienen placas de conexión, un gran número de remaches o tornillos, ¿sí? Como unos tanques o carros blindados. ¿sí? Mientras que una soldadura puede ser limpia y suaves, porque una vez que sueldas, vienes con la pulidora y esa soldadura que queda rústica, no como hacen en la Plaza del Cóndor, queda lisita y bonita. La figura redondeada se ve bonita. ¿sí? Y lo desplazas en una conexión como colocar silicona en una junta del inodoro de tu casa o de la ducha de tu casa. ¿sí? Entonces, cuando trabajas en hospitales, escuelas, cuando haces trabajos, no molestas ni a los olores, ¿sí? Ese es un problema. ¿ya? Hay la soldadura por arco metálico protegido, que es una soldadura tipo SAP, ¿ya? Donde fundes una parte de los perfiles. Cuando es por gas es necesario, metes una base metálica, tienes una base de soldar, la metes en el hueco que queda al calentar, y ese elemento líquido como una gelatina, le colocas los rapiés, esperas que se enfríe y suelta. Ese elemento llenador es de una resistencia generalmente mejor a la resistencia de cada perfil que estás conectando. ¿no? Son 3000 grados centígrados, un centro más de aquí. ¿sí? Entonces, a medida que se funde el electrodo, se forman las gotitas de material, las fuerzas en la conexión y llegas a una soldadura, ¿no? ¿Ya? El electrodo justamente es lo que hace. Mira, tengo un perfil al cual le quiero adicionar una columna, recaliento esto. Ahora se ve, ¿no? El archivo. Bueno, les explicaba las ventajas de la soldadura. ¿no? Les explicaba que existe la American Welding Society, que es la que regula las especificaciones de soldadura. ¿ya? Y da los límites, condiciones para hacer soldadura. Se trata de hacer soldadura en cualquier tipo de estructuras, excepto en puentes, por el tema de que la vibración causa fisuras en la soldadura, por existencia de momentos y repetición de cargas que alternan de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y en puentes se opta generalmente usar siempre tornillos, la mayor parte del tiempo. ¿no? En las ventajas de la soldadura les decía que se elimina un gran porcentaje de las placas de inox de empalme, se eliminan las cabezas de más de tornillos que a veces quedan sobrepuestas y si es una superficie plana te puedes tropezar una zancadilla y sacarte, no perder la nariz, por decir. ¿sí? En algunas estructuras se puede ahorrar hasta un 15% de peso, con lo cual las solicitaciones en los extremos o en el apoyo de la estructura requieren menos volumen o masa de la columna de hormigón, de la columna de acero, del pivote donde se va a montar la estructura. ¿sí? Evidentemente es más sencilla que el remachado requiere los 3 procesos. La soldadura simplemente calienta, se espera que se derrita la soldadura y cuelgan los 2 elementos como con la gotita, cuelgan la de derecha con la de izquierda.
¿ya? El proceso de fusionar o unir las estructuras hace que las estructuras realmente funcionen como estructuras continuas, ¿sí? Porque es como un empotramiento, las cuerdas, las estructuras. ¿Sí? Generalmente la soldadura, si está bien hecha, y tú pules la soldadura, la haces bonita, lisa, es elegante, no tienes tornillos, ni placas por ahí, ni cabezas de perros saliendo, simplemente ves un lugar donde tienes una columna, una viga, y un lugar, es de diferente color por calentamiento, donde entra el electrodo, ¿sí? ¿Ya? Les decía que este amarillo no va mucho porque está raro el concepto, ¿no? ¿Ya? A veces ahora con los nuevos sistemas modernos, tú sueldas simplemente calentando el electrodo y esparciéndolo como hace la silicona cuando sellas los inodoros o las manos o las duchas de un baño, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, es importante cuando tú trabajas en hospitales, escuelas u otros centros donde haya que hacer adiciones, ¿no? Evidentemente son menos piezas, ahorras el tiempo en diseño, en detalle y fabricación. En el diseño te ahorras mucho tiempo. Tipos de soldadura, es decir, que había soldadura por gas, en la cual con un soplete manejado por un soldador por una máquina automática, tú mezclas caliente el oxígeno con gas combustible que te causa riesgos de quemarte y muchas cosas. Se utiliza generalmente en la parte estructural, es el acetileno, y se llama la soldadura oxiacetilénica, ¿sí? La llama puede utilizarse para cortar materiales como para soldar. Aunque es entonces fácil de aprender, corres riesgos de quemarte, de caerte, porque son equipos pesados, si estás en el piso 20 de un edificio, entonces tiene sus algunas complicaciones, ¿no? Hay la soldadura por arco protegido, que agarras una barra metálica, que se llama el electrodo, que es lo que vamos a ver, ¿ya? Que son rollos, ¿ya? Lo calientas y lo fundes en la unión de dos elementos, ¿ya? Cuando usas soldadura por gas, introduces la barra metálica como un llenador o barra de soldar. Se llama el electrodo, ¿sí? Se forma un arco eléctrico entre las piezas y entonces uno sostiene la columna, el otro la viga, tú haces, calientas el lugar, ¿no? Aquí, entonces, ese es el sistema de colocación, ¿no? ¿Qué pasa? Tú tienes una viga, tienes que soldar otro elemento, calientas el lugar, le echas el electrodo, lo fundes, colocas el nuevo elemento, queda bonito y lo pules para que quede uniforme y no quede una mancha como a ver, los soldadores de la plaza del Congo te dejan todo a medio hacer, ¿no? Esperas que enfríe y las dos piezas se cuelan con un solo elemento sólido y de una sola pieza, ¿no? Hay varios tipos de electrodos y depende del tipo de material que estás soldando y la cantidad de material que necesitas soldar y la posición, porque a veces por posición es bien difícil trabajar. Hay electrodos con recubrimiento ligero y otros con recubrimiento pesado. Depende del cálculo estructural que tú hagas, vas a decidir, ¿no? Los otros recubrimientos pesados se utilizan normalmente en soldadura estructural en edificios, ¿ya? Porque te da una protección satisfactoria, ¿ya? Son muy fuertes, muy resistentes, incluso dúctiles, porque son realizadas con electrodos con recubrimiento ligero, ¿no? Son más dúctiles, más flexibles cuando es revestimiento pesado, ¿ya? Hay la otra metodología que es soldadura por arco sumergido, que son electrodos también, ¿ya? Y este porcentaje de elementos simplemente un sistema diferente se llama de arco sumergido, los otros son de arco protegido, las dos son soldaduras por arco, ¿no? Entonces, la gran duda que había con las conexiones de soldadura era la garantía que esas soldaduras realmente han adherido las dos piezas correctamente, ¿ya? Hay que buscar buenos procedimientos de soldadura, hay que usar soldadores que tengan experiencia, ¿ya? Y hay que usar inspectores
para que te revisen en italiano la relación Cuando seguimos los procesos establecidos por la American Wealth Society, o sea, la Americana Nacional y el Instituto, es cuando se usan buenos soldadores que tienen habilidad, que tienen unos certificados y seguramente tendrás cierta garantía de que estás hablando con gente capaz que te va a hacer un buen trabajo. ¿Qué tipos de inspecciones tienes? Tienes la inspección visual. Un buen soldador mira la conexión, la analiza, la olfatea, como decimos, y sabe si la soldadura ha sido bien aplicada o mal aplicada. Pero para eso necesitas un buen inspector. Entonces es importante el buen inspector. ¿Sí? Muchas veces por el color, después de enfriarse, tú puedes detectar si ha sido bien aplicada o mal aplicada. Entonces, la inspección visual es a través de un hombre capaz que dará una indicación de la relación, pero confiesa en su palabra. Hay otros métodos. A ver, el método de líquidos penetrantes. Tú subas a un lugar, colocas y tú le echas agua con tintura, con cosas, y la echas y se queda ahí. Si por debajo de la soldadura, vos la soldadura ves que se pinta de rojo, se pasa al otro lado, eso quiere decir que hay alguna fisura en la soldadura, algo que no ha colado muy bien, como defectos, grietas que se encuentran en la superficie, sea un poco visible. ¿Sí? ¿Ya? Cuando la tintura no pasó a su lado, tú tienes la garantía de que esa soldadura ha sido bien procesada. ¿Sí? Entonces, muchas veces puede usar un líquido fluorescente para ver si se ve un examen, se usa luz negra a veces para ¿no? Otras partículas magnéticas. Tú agarras la soldadura y después que está hecha, tú le tiras el electrodo positivo a la izquierda, el electrodo positivo a la derecha y pasas corriente. Si le tiras 20 voltios a la derecha y llegan 20 voltios a la izquierda, esa soldadura es perfecta. ¿Sí? Notas ultrasónicas, o sea, como se hacen las ecografías, agarras ultrasonido, le pasas en la conexión y tú detectas si hay huecos, fisuras o vacíos en la conexión. Entonces tú lees los datos e incluso puedes localizar exactamente si hay fallas y tratar de reparar esos lugares puntuales. O sea que es un método bueno, ¿no? El otro es la radiografía. Sacas una radiografía y es como cuando rompes un hueso, sacas la radiografía y ves dónde está roto el hueso o donde no está roto el hueso. Tú quieres que el hueso no esté roto. Entonces, hay los métodos de radiografía. ¿No? Las soldaduras las podemos hacer de varios tipos y las más importantes son las soldaduras de filete, que las vamos a usar ahorita, o las soldaduras de ranura. ¿No? Hay otros tipos que son las soldaduras con tapón y las soldaduras con muesca. Hay los 4 tipos de soldadura. Una soldadura filete es tú agarras 2 elementos, a lo largo del elemento le echas como silicona, delgadito, lo moldeas bonito y es la soldadura de filete. ¿No? De ranura, tú puedes hacer una ranura en tu elemento soldar para poner acá y le puedes hacer un corte tipo B, le puedes hacer un corte tipo X, después hacer una esquina, pero estás haciendo una ranura y la ranura la rellenas con soldadura. Evidentemente después puedes alisar esta parte o será bien moldeadita, pero todo este hueco tú cortas el elemento y esta soldadura de penetración completa porque pasa de un lado de la cara a otro lado de la cara. Hay otras de parcial, esos 2 números juntos, le cortas una B y rellenas el huequito. Otro haces, rellenas arriba y abajo y al medio no le haces nada. Lo mismo haces en la corrección en esquina, ¿sí? Son penetración parcial. ¿Sí? Y aquí están las de muesca y tapón. ¿Qué pasa? Tú haces un agujero en 2 elementos y rellenas con un tapón el agujero. Es como una tapita que hagas los 2 elementos, la calientas y se suelta. Si no es necesario, puedes hacer en redondo, las puedes hacer ovaladas o las puedes hacer en muescas que son largas. ¿Sí? Esas muestras de tapón. Requiere una vista de la soldadura filete normalmente, ¿no? Entonces tú puedes tener filete, penetración o tapón. Son los 3 tipos de conexiones que hay, ¿no? Nosotros vamos a hacer todo nuestro análisis con filete porque no dañas el material, preservas la calidad de las piezas en conectar, no pierdes área, no debilitas el material. Simplemente calientas la unión y la colada de esta gotita que viene
Para las dos piezas es suficiente. Evidentemente, no sé cómo está, yo le voy a poner también filete en la cara inferior, por debajo del perfil que está por encima, le pongo por debajo. Entonces, tengo derecha e izquierda y me garantizo una buena conexión, especialmente si se presenta algún momento. Evidentemente, las soldaduras tipo ranuras son más sólidas, ¿sí? Sí. Me paso de punta a tope como tapón, aquí hago todo, tengo el 100% de los decidentes, solamente pegar la carita de arriba o la carita de abajo del perfil. Bueno, tiene explicación de las conexiones de comportamiento. Entonces, aquí estoy explicando cosas específicas sobre las muestras, los agujeros, el tapón. ¿Sí? Ahora, tú tienes problemas de posición, ¿sí? ¿Sí? Tú puedes soldar horizontalmente, puedes soldar verticalmente, puedes hacer una horizontal calando a una cierta altura, puedes hacer una soldadura plana haciendo un canal, puedes soldar por debajo de la estructura, filete, puedes hacer este canal por debajo de la estructura. Soldaduras en alto, soldadura plana, soldadura horizontal y soldadura vertical. Son varios tipos de soldado, ¿sí? Los tipos de junta, ¿qué tipos de junta tengo? ¿Sí? Tengo a tope, dos piezas, la soldadura que las cuelga. Traslapada, pongo soldadura en la cara de abajo y la inferior, la superior y la inferior. Puedo hacer soldadura en T, dos piezas, le pongo soldadura a los dos lados. Puedo hacer de borde, puedo poner otra placa, le pongo filete a todo largo, y mi placa de 1 pulgada se vuelve 2 pulgadas. Puede ser de esquina, coloco un perfil, otro perfil, le pongo soldadura en una esquina y desagrega, hago una esquina. O sea, hay varios tipos de juntas, ¿sí? Puede que se desconecte la conexión en pocos segundos. Se corta, se vuelve a conectar, por favor, ¿sí? Cuando vemos un plano de taller, la American Welding Society establece una serie de códigos para identificar el tipo de soldadura que un soldador entrenado puede identificar, y en base a eso, con el plano de taller, ya sabe qué hacer en cada punto que tiene que ir por su máquina soldar. Estos símbolos evitan necesidad de dibujos, largas notas descriptivas, porque ya creo que más o menos hemos vuelto todos. Entonces, no sé que no me moleste. Vamos a sacar esto que está molestando. Ya, ahora sí. Hay un sistema de identificación de soldaduras mediante símbolos que ha sido desarrollado por la American Welding Society, solamente la soldadura. Este es un método que da información necesaria en símbolos a un soldador entrenado. ¿Sí? Entonces, leer y describir. ¿Cuál es esto? Los tipos de soldaduras se identifican por estos símbolos. Una soldadura de cabeza, una de filete, una de corte, una cuadrada, una en B, una en bisel, una en U, una en J. O sea, es cómo vas a soldar, si son en ranura, o si son en corte ranura, o si son de filete. Pues vamos a usar para los ejemplos las de filete, que son las más comunes. ¿Ya? Cuando sueldas todo alrededor, sueldas solamente la parte central, si vas a soldar en líneas rectas, si vas a soldar en cóncava, ¿no? Entonces, te vienen símbolos como este, F, A, R, S, T, y cada uno tiene un símbolo, las flechas indican la dirección, que va a ser la conexión, etc. Y esto te lo especifican para cada punto. Entonces, al pie de esto dice ejes JJ con la coordenada 2,2. Ya sabes que en ese punto tienes que aplicar esto. Son referencias de acabado, ¿no? Si vas a trabajar en soldaduras, estos son los símbolos que vas a usar, ¿no? Por ejemplo, aquí las soldaduras de filete también tenemos derecho. Por ejemplo, aquí es una soldadura de 6 por un cuarto, de 2 a 6 por un medio, etc. Y te dice, por ejemplo, esta te dice una soldadura de un cuarto de pulgada, ¿ya? En una longitud de 6 pulgadas, cuarto de 6 pulgadas. Medio, que varía entre 2 a 6, entre centro y centro, intermitente.
una sí, una no, una sí, una no. Acá tengo una figura, soldadura que das tanto arriba como abajo de 1/4 y avanzas a una longitud de 6 pulgadas. Aquí tienes una que vas alternando, una arriba de trabajo, ¿no? Son símbolos. ¿Ya? Aquí una soldadura alrededor de toda la punta, una soldadura que tiene una especificación particular, que da un código así, este A2 lo ves en las tablas del diseño y cálculo estructural. En las soldaduras de ranura, ¿ya? Son huecos completos donde hay tensión o compresión axial y dices que el esfuerzo permisible de la soldadura es la carga dividido entre el área neta de la soldadura. Esfuerzo, carga sobre área. ¿No? Entonces, aquí hay 3 tipos de soldaduras de ranura. Una unión tope a tope en B, una en B, una en W, ¿no? Entonces, B sencilla, BW, son ranuras finales. Y la conexión se la calcula, tú calculas su esfuerzo permisible y después ves qué longitud vas a soldar, ver si te puede llegar la carga de solicitación. ¿No? Esta es la de ranura. ¿Ya? Toda la explicación de ranuras, ya te explica si es biselado, si es porción recta, etc. Pues tú puedes soldar en ranura aquí están las cosas. ¿No? En A es biselado, en B es biselado parcialmente, en C es le pones una placa de soldadura y soldas el elemento de la izquierda con el de la derecha en un bisel y le pones una placa de relleno para evitar que se chorree, o puedes unir 2 elementos con un separadores de soldadura. ¿Sí? Este es bisel doble con un elemento separador. Son varias formas de soldar las estructuras. ¿Sí? Entonces son soldaduras y randuras. ¿Sí? Lo que nos vamos a concentrar para nosotros son las soldaduras de filete, que son las más comunes, las más fáciles de diseñar y las más expeditas. Todo lo anterior, donde hablo de ranura, doble bisel, tope a tope, todo, es para resistencias de soldaduras que tienen algún corte, algún elemento. Mientras de filete, generalmente no destruyes el material. En el material tal cual está, lo cuelas como colar con la gotita, ¿sí? Entonces, las soldaduras de filete, ¿ya? Tú tienes que calcular la fuerza vertical como la fuerza horizontal, ¿ya? Para no calcular 2 veces, ocurre si tu soldadura la haces a 45 grados, en una cara tienes una longitud que es el coseno de 45 y en otro lado tienes el seno de 45. El seno y coseno de 45 son iguales y tienen un valor de 0,707. Se recomienda, ¿ya?, que el área teórica de la garganta de soldadura, o sea, el espesor de la soldadura, se haga con un ángulo de 45 grados. Así no tengo que calcular 2 veces, porque si tengo otro, tengo 2 valores diferentes. Podría uno de ellos ser menos crítico que el otro. Entonces, para el filete de 45 grados, o de lados iguales, porque coseno de 45 de 45 son iguales, el grueso de la garganta es 0,700 veces el tamaño de la soldadura. Es el seno de 45 o el coseno de 45. ¿Ya? Pero si tu soldadura tiene lados desiguales, ya el ángulo no es 45, tienes valores diferentes y tienes que hacer doble cálculo y ver que los dos se cumplen. ¿Sí? El grueso de la garganta se muestra acá. ¿Ya? Yo agarro un elemento, como otro elemento lo sueldo, le pongo la soldadura filete y hago una diagonal del punto máximo al punto máximo acá. En lo posible quiero que este ángulo sea 45. Jalo una línea y la garganta teórica del 0,707 es esta línea punteada diagonal. El exceso que viene acá es decorativo. Se supone que esto no aporta al cálculo, aunque sí en la práctica aporta. El cálculo lo hago sobre el triángulo que está acá, la soldadura que es un triángulo. El lado horizontal igual al lado vertical, el ángulo 45, y la garganta es esa diagonal, que se llama la raíz. ¿Sí? Esa es cuando la es convexa. Cuando es cóncava, evidentemente vengo de acá, esto es más corta, sigue siendo 45, pero la garganta teórica aquí es mucho más corta que la garganta de la convexa, ¿sí? Pero puede ser así. Generalmente más se usa el caso A, que es el que se dice convexa, ¿sí?
¿sí? Y cuando son lados desiguales ocurre que esta cara tiene otra dimensión y este ángulo es diferente, entonces tienes que calcular la resistencia vertical y la resistencia horizontal por separado. Aquí calculas una y te vale para arriba y para abajo, o sea, vertical y horizontal. Entonces esta es la soldadura al filete, ¿sí? Para soldar al filete, en preferencia debemos tener superficies planas, ligeramente convexas, ¿no? ¿Ya? Una superficie cóncava podría parecer ideal para soldar filetes y se ve más bonita, ya he demostrado que es muy buena, ¿sí? Y no tiene problemas de agrietamiento, ¿sí? Entonces, en la soldadura, volveré acá, cuando un soldo semiperfil, digamos, tiene 1 pulgada de alto de aquí a aquí, ¿ya? La soldadura para calcular es 1/16 menos, o sea, yo no calculo una soldadura que tenga una altura de 1 pulgada, ¿ya? Que son 16 sino solamente 15. Yo reduzco 1/16 por seguridad. Entonces, la máxima soldadura es la soldadura número 15, que tiene 15/16. Pierdo 1/16, que aunque lo puedas rellenar, en el cálculo no se incluye, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, ¿sí?, la resistencia de las soldaduras a filete. Igual que el caso anterior, el esfuerzo permisible de una soldadura es la carga sobre el área de la garganta efectiva de la soldadura. El área de la garganta efectiva es el área en una de las dos iguales, este triángulo de acá, es el área de este triángulo de acá, que está dado por la fórmula, ¿sí? Pero está acá, ¿sí? Entonces acá yo puedo soldar un filete longitudinal, puedo hacer un filete transversal, son formas de soldar, ¿sí? Entonces, si uso un ángulo de 45, tengo las siguientes condiciones. El manual del instituto me proporciona las resistencias permisibles para los tipos de soldadura, ¿ya? Para filete, para tapón, para muestra, para ranura completa y ranura parcial. Nosotros vamos a concentrar ahora para las de filete. Si ustedes tienen interés al momento de ver cómo se calcula la de tapón, ¿sí? Les puedo dar los datos o referirse al libro correspondiente. Vamos a hacer las de filete. ¿Qué pasa con las de filete? ¿Ya? Se pone una tabla de la especificación, un poquito más, voy a subir aquí. ¿Ya? La clase de esfuerzo: tensión o compresión, tensión perpendicular, compresión perpendicular, cortante de garganta, esfuerzo cortante. ¿Ya? ¿Ya? El esfuerzo permisible, cuando tengo una corrección de este tipo, de este tipo, de este tipo, de este tipo, el esfuerzo permisible es el mismo del elemento, o sea, el mismo esfuerzo permisible de la columna, que la viga, es la 0,36, es 36, ¿sí? Es 50, es 50, es el mismo. Pero en filete yo tengo las siguientes condiciones. Yo tengo electrodos de 60 KSI. ¿Ya? El electrodo se escribe EE, electrodo 60 KSI, XX son unas codificaciones para determinar el tipo de soldadura, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo electrodos de 60, la especificación dice que el esfuerzo permisible es 18 KSI. ¿Ya? Estos son buenos para soldar perfiles A500 hasta A570, ¿sí? ¿Sí? Puedo usar electrodos de 70 KSI, ¿sí? ¿Ya? Diversos tipos de calidad y de exclusión. Su expresión técnica son 21 KSI, aquí está el dato en kilogramos por centímetro cuadrado, por si acaso, y me sirve para soldar a 0,36, 2,42, 4,41, 501, 529. Todos estos perfiles me permiten, o sea, la 572 es la resolución más común, para hacerlos desde 42, 45, 50, 55, 60 KSI. En el caso de 24, ya es para hacerlo más alto, recomendado, puedes soldar los más bajos, pues estás solo mencionando, hay los de 80 KSI, ¿sí? De 80, ¿sí?
continúa la tabla. Hay electrodos de 90, hay electrodos de 100, hay electrodos de 110. De acuerdo a la necesidad, vamos a escoger. Generalmente nos vamos a trabajar con electrodos de 60, 70 y 80, es decir, más comunes. Que a mí más me gusta trabajar es con el 70, ¿sí? Aunque tengo mis ideas con 60. ¿Sí? Y esta es la especie, este es el FB doble, permisible, 18, 21, 24, 27, 30 y 33. ¿Ya? Son especificaciones del instituto. ¿Cómo voy a diseñar una conexión por filete? ¿Ya? Pues lo siguiente. La capacidad de la soldadura va a ser la fuerza por longitud, va a ser kilos por pulgada. ¿Sí? Voy a definir el número de la soldadura. Se me ha dicho arriba de que, voy a ver mi dibujito, perdónenme. El número de soldadura va a ser el porcentaje de cuánta área estoy soldando. Aquí, por ejemplo, estoy soldando, digamos, 14, 16 avos de la altura. Mi soldadura va a ser 14. Puedo soldar una línea de 1 chiquitita, de 2 más alta, entonces el número de la soldadura está definido en la altura que voy, máximo 15, 16 avos del espesor del perfil, ¿sí? Lo mismo en este sentido. Entonces, mi especificación que estaba aquí abajo, que era el pasado, me vuelvo acá. Bien. Pongo el número de la soldadura, que yo voy a definir que es 3, 5, 7, 9, hasta 15, multiplicada por el seno de 45, que hemos hablado, que es la garganta, 0,707, y por el esfuerzo de soldadura permisible que viene de esta tabla, 27, 30, que corresponde. Y eso me da una fuerza por medio de longitud. Entonces, si yo tengo una fuerza en la conexión de tanto, yo defino cuántas pulgadas voy a soldar para que mi fuerza total cumpla con el demandamiento. N es el número del filete que está dado en el espesor de la placa soldada, quitándole un 16avo. O sea, el número máximo es 16 menos 1, 15. Puede ser 15, 14, 13, 12, hasta 1 si quieren. La garganta es de 45 grados, por eso son de 45 y los de 45 son 0,707 que aparece en la forma. El esfuerzo permisible de soldadura es lo que habíamos visto. Si yo quiero sacar la carga máxima que puede llevar esa soldadura, o la carga máxima que quiero cumplir, agarro el RW, que es la fuerza media de longitud, y lo multiplico por la longitud de soldadura. Entonces yo multiplico este RW por la longitud que voy a soldar y salgo la carga máxima que puede llevar la soldadura. Esta es la única ecuación que ustedes necesitan saber. Por eso soldadura es fácil hacer los ejercicios, ¿sí? Estoy hablando acá. Nuevamente, es el dicho anterior, esta altura es máximo 15, 16 avos el espesor de la placa. Si la hago igual, lo mismo hago en el espesor de la placa plana, ¿sí? De horizontal. Entonces, es el mismo gráfico anterior. ¿Ya? Las soldaduras son precisas de 60, 70, etc. Es más críticas como sucesos 60, 70. La letra E significa electrodo. Los dos primeros dígitos, como 60, 70, indican la resistencia mínima de tensión de la soldadura en K6, 60 K6, 70 K6, 80 K6. Los dígitos restantes es la posición para soldar, la corriente, la polaridad, que eso ya la define el que ha enseñado y le va poniendo a los X, son códigos. Pueden ser 2, 4, 6, 8, 10 códigos. ¿No? Que es la información necesaria para que el soldador haga un correcto uso del electrodo a ser aplicado. ¿Ya? 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 Muchas veces es necesario calcular la resistencia de un filete de un 16 de pulgada, ¿ya? Por cada unidad de longitud, y si incremento el número, multiplico por 5, por 6, por 7, por n para sacar la resistencia de eso, ¿no? Por ejemplo, para una soldadura de 1 pulgada, ¿ya? Se llama soldadura número 1, es, en vez de n pongo un 16avo por 0,307 por el esfuerzo de soldadura, que es a 0,60, 70, 80, ¿sí? Y me da que el valor es 0,44 por pulgada por el esfuerzo del tipo de soldadura que escojo. ¿Sí? Tenemos una fórmula muy general para trabajar. Si mi soldadura es número 7, le pongo 7, 16 avos, 8, 16 avos. Algunas recomendaciones. La longitud mínima de una soldadura de filete no debe ser menor
a 4 veces la dimensión del lado de la soldadura, ¿sí? Entonces, mínimo 4 veces la dimensión del lado de la soldadura, ¿sí? Otro dato es, no debe ser mayor al peso del material menos un 16avo, que se había explicado anteriormente. Yo no puedo soldar el total de las cosas, tiene que ser un 16avo menos, ¿sí? Eso hemos dicho, ¿no? Los filetes permisibles en una soldadura, aquí hay una tablita que da el espesor del material, ya el mínimo de la soldadura por filete, es una especificación de acuerdo a lo que vamos a hacer, son los tamaños mínimos de soldadura filete. Una placa de 1/4 pulgada es conveniente terminar por lo menos a un 16avo del borde, no vas hasta el borde mismo, ¿sí? Porque es muy delgadito, ¿sí? Entonces, cuando sea cuando se hacen soldaduras de filete optimales para la corrección de placas y barras, sus longitudes no deben ser menores a la distancia perpendicular entre ellas. La distancia entre soldaduras a filete no debe ser mayor a 8 pulgadas, pueden ser saltadas una, no soldadura a otra, pero no separarme más de 8 pulgadas entre los extremos de la soldadura. Y cuando sea posible, tengo que hacer las vueltas de extremo, los remates para los de filete, como vamos a ver en la figura siguiente, ¿no? Y estas vueltas deben ser no menor a 2 veces el grueso de la soldadura, ¿sí? Las vueltas de extremo son muy útiles para estas concentraciones. ¿Qué pasa? Si estoy soldando una placa con otra placa, sueldo este lado, sueldo por el lado, pero le doy una vuelta de extremo, ¿sí? Esta vuelta de extremo mínimo 1 pulgada a cada lado. Si yo necesito soldar 20, me quedan 1, 2 y me quedan 18, 9 y 9 acá, ¿sí? Ahora vamos a ver los ejercicios que vamos a desarrollar con esto. ¿Ya? De juntas traslapadas se traslada mínimo 5 veces el espesor de la parte más delgada, nunca menor a 1 pulgada. Y vamos a hacer unos pequeños ejemplos de cómo diseño soldaduras de filete. Me imagino que esta parte les va a explicar Gonzalo para que ustedes puedan acabar su proyecto. Un ejemplo, yo tengo una placa de 14 por 3 cuartos que quiero unir con una placa de 8 por 3 cuartos. 8 de altura, 3 cuartos espesor, 14 de altura por 4 espesor. ¿Qué pasa? Si yo me entro 10 pulgadas en este lado, el área que yo tengo, la longitud que tengo para soldar son 10 acá, más 10 acá, más todo el ancho de esta placa, 28, ¿sí? ¿Ya? Si uso el electrodo de 70 KSI, su especificación de la tabla anterior, me daba 21. Entonces, el LW es el número de soldadura por 707 por FW. En esta soldadura, ellos te piden que hagamos un filete número 7, o sea, 7 16avos, 7 16avos. Multiplico por 707 y me da 21 KSI, que es la especificación, y me da que la resistencia nominal de esta soldadura es 70, ¿ya? Es de 6.5 calibres por cada pulgada de soldado, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá 28, la carga máxima que llevaría esta conexión sería mi resistencia unitaria por la longitud. Multiplico 28 por 50, y esta conexión, como está dibujada, puede llevar una carga axial de tracción de 182 K. Quiero verificar que he cumplido con el espesor mínimo de soldadura, ¿sí? Mi placa tiene 3 cuartos. Máximo puedo soldar 15 16avos de 3 cuartos, que me da 11 16avos, ¿ya? Lo máximo. O sea, yo puedo usar como máximo de soldadura el número 11 y estoy usando el número 7. Por lo demás estoy dentro del máximo, no me estoy pasando, ¿sí? Este es un dibujo lateral, tengo 8 a cada lado, más 8 lateralmente, y tengo un dibujo lateral de esta conexión. Otro ejemplo, por ejemplo. Quiero usar el electrodo 60, ¿ya? Y voy a usar extremo de remate, mínimo 1, ¿sí? Que estoy juntando una placa de PL16 por 7 octavos con una PL10 por 7 octavos. Y ahí yo quiero ver, para llevar 250, ¿qué necesito hacer? ¿Cuánto X tengo que entrar
a la derecha y a la izquierda, más 1 pulgada de remate. Yo tengo acá 10, ¿sí? ¿Ya? Mi placa es de 7 octavos. ¿Ya? Primero, el número de soldadura que puedo utilizar, 15 16avos de 7 octavos, puedo usar esta soldadura número 13. ¿Ya? Si uso la número 13, ¿ya? Y mi electrodo 60 tiene 18 KS6, mi resistencia unitaria son 13 16avos por 707 por 18 KS6. La resistencia para este acero de 60, número 13, es 10.34. ¿Eh? Entonces, como mi carga es 250, divido entre la resistencia unitaria y me sale que necesito soldar 24.18 pulgadas de largo. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Le voy a quitar los remates, uno y uno, me quedo con 22.18. ¿Sí? ¿Eh? Entonces, esto evidentemente es 25. Le quito los remates, uno arriba y uno abajo, y me queda que me sobra 23. Entonces 23 entre derecha e izquierda, entonces yo tengo 11 y medio más 11 y medio son 23, 24, 25. Y cumplo con el requerimiento de 24, 18. ¿No? De esa manera dimensiono mi soldadura. ¿Sí? Otro ejemplo. Aquí tengo una junta traslapada de una placa con otra placa del mismo tamaño y sueldo acá en la cara superior, acá en la cara inferior. Mi placa es 14 por 5 octavos. Tengo 14, entonces aquí tengo 14 de longitud, aquí tengo 14 de longitud. ¿Cuánto puedo llevar de carga si mi electrodo es 90 y voy a hacer una soldadura número 9? ¿Eh? Primero, voy a calcular si número 9, ¿ya? Mi placa es de 5 octavos, le quito un 16avos, son 10, 16 menos un 16, 9, 16. El número 9, ¿eh? Está perfecto, o sea, cumple exactamente el número máximo que puedo aplicar a esta soldadura. El electrodo de 90 tiene una resistencia de 27 KS6. ¿Sí? Entonces, la resistencia unitaria es el número, que es 9, 16avos, 0,707, que es el 0,45, y el FW, que es 27. Entonces, este electrodo me da una resistencia de 10.74 K por pulgada. ¿Sí? Entonces, yo tengo una longitud total de 28 pulgadas acá. ¿Sí? Entonces, agarro 10.74 por 28 y esta conexión puede llevar hasta 300 calibres. ¿Sí? Se fijan, es bien utilitario, bien sencillo, siempre protegiendo de que nunca me pase el número máximo que me permite la norma. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo puedo soldar un canal con acero 70, con 21 KS6, y la carga son 250. ¿Ya? Entonces pongo una placa de 20 por medio, un poquito de 20 por medio, y encima le pongo un canal que tiene 15 de pedalte, ¿ya? Y es un C15 por 40. Entonces, ¿qué pasa? Al soldarlo, sueldo el lado izquierdo, el lado derecho, sueldo el remate y por debajo también sueldo la conexión del canal. Entonces aquí tengo un dibujito así, ¿no? Sueldo toda esta longitud, derecha e izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Este canal tengo 15 acá, porque es un canal C15, de esta forma. Tengo C15 al otro lado, y me estoy entrando a una distancia de traslape de 6 pulgadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto tengo yo acá? 15 más 15, 30, más 12, 42, ¿sí? La longitud que tengo, ¿sí? Entonces, si utilizo número... voy a buscar qué orden máximo. Entonces agarro, mi placa es media, mi perfil también tiene media, el canal tiene su TW de media, entonces media menos un sexto me dan 7 16avos. Entonces voy a utilizar lo máximo que me permite, son 7. Sus resistencias son 7 16avos por 0,707 por 21 K6 me da 650 calibres por pulgada. Yo tengo 15% de veces, o sea, ya tengo 42 por 650, y esta conexión me lleva 272. Mi carga solicitación es 250, por lo tanto, esta conexión como está, cumple. ¿Sí? Aquí es un dibujito tipo 3D de la conexión. ¿Sí? A veces las longitudes disponibles no son suficientes. ¿Qué haría en un caso como eso? Yo puedo generar
una soldadura de ranura o una soldadura montada, como es el siguiente ejemplo. ¿Ya? Yo tengo acá una placa, ¿ya?, de 10 por 5 octavos, soldada a otra placa de 6 por 5 octavos. ¿Ya? Y por razones constructivas no me puedo sobrepasar más de 6 pulgadas. Entonces tengo 6 aquí, 6 aquí. A lo largo tengo 6 aquí y 6 aquí. ¿Cuánto tengo disponible? 6 más 6 más 6 más 6, 24. ¿Sí? Tengo una carga de 300K y quiero alargar. Olvídense de la línea roja ahorita. ¿Sí? Entonces, si yo agarro mi placa 5 octavos, le quito un 16avo, la soldadura máxima es el número 9, calculo resistencia para el número 9, para el acero que es 60 KSI, que es 18, y me da una resistencia de 10.125 calibres por pulgada. Mi carga es 300K, divido entre esto y me sale que yo necesito 29.62. ¿Cómo logro eso? ¿Ya? Me está faltando 5.62 pulgadas para poder soldar, es insuficiente. Entonces, ¿qué hago? Yo vengo acá y le genero una ranura a mi placa, ¿ya?, y parto este 6 en 3 pedacitos. 2, 2, 2. Sigo teniendo los 6 para soldar. Sueldo 2 aquí, sueldo 2 aquí, sueldo 2 aquí. Y meto lo suficiente para generar una longitud que me da un ancho adicional. Si yo necesito 5.62, lo parto entre 2, me da 2.81. Meto 2.81, 2.81. Entonces, ¿qué pasa? Tengo 6 más 6 más 6 más 2 más 2 más 2 y 2 veces 2.81. Sumo todo eso y me sale que consigo este 5.62, 2.81, y mi longitud nueva sería 6 más 6 más 2, 2 veces 1, 2, 3 veces el 2, más 2 veces el 2.81, con lo cual llego a 29.62, que es exacto lo que requiero. Entonces yo puedo hacer esa conexión tipo ranura. ¿Sí? ¿Ya? Hasta aquí yo tengo desarrollado. ¿Ya? En la siguiente clase que tengamos vamos a hacer diseño de soldaduras diferentes para miembros de armaduras, ¿sí? ¿Ya? Que son elementos para hacer. Estoy trabajando con este archivo y vamos a hacer soldaduras para ángulos, ¿sí? ¿Ya? Vamos a ver, determinar un ángulo, una cosa vertical, uno es más corto que el otro, tengo una longitud 1 diferente a la longitud 2, la carga P1 va a ser diferente a la P2 y vamos a hacer un análisis de este tipo de perfiles y vamos a hacer un ejemplo de esto. Esta partecita está pendiente para la siguiente clase, entonces está con rojo porque no lo tengo que desarrollar. Y esto lo pongo aquí en un amarillito para acordarme que eso es para la clase siguiente. Entonces, hasta aquí, digamos, yo he hecho una buena cobertura de lo que es soldadura. Se fijan las ecuaciones y el cálculo es muy fácil. Para la conexión ya física de la práctica hay que conocer miles de soldaduras en todos los sentidos, pero está aquí dado y ustedes simplemente lo más importante es respetar que el número de la soldadura, ya que se nos trabaja en los ejemplos, siempre esté controlada, quitándole un 16avo al espesor para tener el número máximo de soldadura que determina mi resistencia unitaria de la soldadura de acuerdo al tipo de seno que usamos. Si cambio de pendiente mi soldadura de 45 grados a 60, tengo que calcular para el seno de 60 y para el seno de 30. ¿Sí? Y son dos cálculos de cuál es más crítico y es más moroso. Por eso, a 45 grados, sueldo igual el vertical que el horizontal. ¿Sí? Acá. Sueldo el vertical y el horizontal del mismo tamaño y me evito problemas. ¿No? Aquí, ¿no? Sueldo este vertical y este vertical del mismo tamaño y solamente hago el cálculo una sola vez. Pero eso sería hasta hoy día lo que tenemos, ¿sí? Ya sería más o menos el final de la materia, excepto esta parte de las soldaduras que les voy a dar. El armado de un elemento estructural lo van a hacer con Gonzalo Arteaga como parte de JTP. ¿Ya? Ahí yo les recomiendo que en JTP cumplan con Gonzalo Arteaga en entrega oportuna en el tiempo que era previsto y las condiciones
porque se atrasan un minuto y no les recibe y pierden el semestre. Entonces, por favor, tener mucho cuidado en cumplir con los requerimientos que Gonzalo ponga, ¿no? Cumplan sus plazos y suelten o también su estructura con los datos que estoy enseñando, con los datos que está dando Gonzalo. Entonces, es una recomendación. De parte nuestra, en la parte de teoría, yo voy a tener un segundo examen. Hemos quedado con ustedes el día 6 de junio, ¿sí? O sea, del siguiente lunes, de aquí a 15 días, a esta misma hora, en esta última sesión, haríamos el examen número 2. ¿no? La nota de teoría está dividida en examen 1 más examen 2. Las prácticas y proyectos se encarga Gonzalo. Él tiene el 35% de la nota, yo tengo el 65% de la nota. Puede que ustedes hayan hecho muy bien la teoría, saquen 65, 100%, y si en JTP no llegan al 50%, por más que mi nota les van a pasar, el sistema les reprueba. Por lo tanto, es importante que no fallen con Gonzalo en la presentación de su proyecto y de sus prácticas. ¿no? En mi caso, cumplen con los exámenes. Sí. ¿Cuál es tu nombre, no? Sí. Entonces, cumplan con lo establecido en la que estamos preveyendo. ¿no? Yo les he mandado ya varios días atrás el detalle de la certificación de primer parcial. Algunos me han representado, he hecho las ajustes y correcciones, las revisiones, y bueno, por el momento no están consolidadas. Los alumnos que quieren repetir su nota del semestre anterior, ¿ya? Entonces lo pueden hacer, ¿no? La última tablita que yo hice es esto que acá lo voy a compartir en pantalla, ¿sí? Entonces, todos los que están acá son examen parcial 1 y 2. Los que están marcados con amarillo, resaltados, son los que tenían algún examen. No, pero no son los inocentes. Yo he mantenido en algunos alumnos la nota del semestre anterior que me han pedido. ¿ya? Algunos han mejorado su nota del semestre anterior. ¿sí? En la segunda columna están las notas del segundo parcial, los que me están pidiendo repetir, los que podían repetir el semestre anterior, si quieren me la mejoran. ¿sí? Y aquí está la nota de teoría que me mandaron. Entonces, todo lo que está por encima de 50 yo ya lo he marcado como aprobado. ¿sí? Y aquí están las notas. Entonces, nos quedaría pendiente calificar el segundo examen parcial. Yo voy a sacar mi nota final de proyecto de teoría, que es la esta. Vamos a juntar con JTP. Este número y este número tienen que cumplir más del 50%. De esa manera le van a una nota de pasar, ¿no? Entonces, hasta acá yo la siguiente vez les voy a mandar ya el detalle del segundo parcial, ¿sí? Entonces, si alguien tiene discrepancias sobre lo que está en la columna E, eso no está archivo por internet, me avisa. Lo que está con rojo son notas que he repetido el semestre anterior o son notas que han mejorado del semestre anterior. Por ejemplo, como está alumno con estas notas, ha mejorado la nota que tenía anteriormente. Y los que no tienen ningún registro acá son los que han mantenido su nota del semestre pasado sin una corrección. Cuando tienen muy buena nota, entonces ya hemos repetido. Lo que está aquí con naranjita es lo que son notas repetidas del semestre pasado, lo que está con rojo son notas mejoradas del semestre pasado, y las negras son las del actual semestre, ¿no? Entonces, aquí está, pero si hay discrepancias me avisan, ¿no? Entonces, el próximo lunes 30 voy a tratar de conectarme y hacer una clase de repaso, y si no hay repaso, voy a hacer ese último capítulo que dejamos en soldadura pendiente con letra roja, que va a ser explicativo. Es más complejo el tema, pero es explicativo, no va para calificación nada. ¿ya? Yo en el segundo examen parcial les voy a tomar
flexión, flexotracción, flexocompresión, con todas sus cosas, placas base, aplastamiento, flecha, placa base, ¿ya? Y tornillos. Yo no les voy a poner soldadura como parte del examen, pero voy a poner una pregunta extra de soldadura, ¿ya? Para sacar los puntos extras si ustedes tienen alguna dificultad en una pregunta que les pone con menor puntaje, ¿ya? O sea, usar soldadura para los que les interese, resuelven eso para mejorar algún punto o algún problema que les haya dado también. ¿De acuerdo? No sé si alguna tiene una consulta, una pregunta sobre el procedimiento que estamos acordando. Se va a cortar la conexión en menos de un minuto.